Cuñado, ¿qué hora es? Seguro que ese es mi marido, que como me quiere tanto. Pero serás cabrón. ¿Pero qué es eso? Capítulo 28. Sueño hecho realidad. Resumen. Es la posibilidad de hacer realidad un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Paulo Coelho. ¿Estás preparando el desayuno? Izuku levantó la vista desde donde había estado cuidando la comida en la estufa hacia la puerta de la cocina, donde Chisaki llevaba a una somnolienta Eri en su cadera. Parpadeó lentamente, probablemente todavía despertando. No debía haber esperado que Izuku apareciera en la mansión tan temprano en la mañana, pero no pudo evitarlo. Por mucho que intentara no estarlo, admitía que estaba un poco nervioso. Sí, dijo, dándole la vuelta a un panqueque cuando estuvo listo. Yo, estoy preocupado por la persona con peculiaridad de la verdad, si soy honesto. He pensado en soluciones, claro, pero no sabré con certeza si funcionan hasta que esté cara a cara con ellos frente al director Netsu. Bostezó Chisaki. Veo. ¿Y entonces te estás quitando el estrés cocinando? Izuku se rió un poco. Sí. Probablemente sea un poco extraño que el segundo teniente elimine su estrés preparándote el desayuno, pero no me importa en absoluto. Chisaki agitó su mano con indiferencia. Tú eras el cuidador de Eri antes de esto. Estoy acostumbrado a eso. Gracias por preparar el desayuno, pero no debes preocuparte. Tengo la mayor fe en que sus preparativos hayan dado sus frutos. Además, te aseguraste absolutamente de evitar cualquier actividad ilegal, ¿no? Lo hice, excepto por colocar el micrófono en la oficina de Kizuki. Esa fue mi única participación en una actividad ilegal. Por eso espero que mis soluciones funcionen. Izuku suspiró y sacudió la cabeza. Pero no tiene sentido insistir en ello. Tengo mis exámenes hoy y luego la reunión. O tal vez la reunión sea la primera. No lo sé, pero pasaré ambas cosas, te lo juro. ¿Sigues diciendo eso? Chisaki dejó a una Eri muy somnolienta en su silla, luego se paró junto a Izuku. Se apoyó contra el mostrador, dándole a Izuku una mirada curiosa. No es necesario. ¿De verdad estás tan nervioso en el fondo de todo esto? Yo simplemente no quiero decepcionarte. Me diste un trabajo y, además, un trabajo muy importante. Esta es nuestra oportunidad de obtener información que ningún otro corredor tendría y de seguir interactuando con los héroes. No estoy nervioso por fallar, solo estoy nervioso porque no será suficiente para cumplir con tus expectativas, admitió Izuku con voz suave. Miró a Eri, que estaba dormitando en su silla. Definitivamente no era una niña mañanera. Solo elegiste la escuela a la que irá Eri porque también puedo llevarla de camino a Laura. Si fracaso, ella tendrá que irse a otra parte y quedará devastada. Ya veo, entonces te he presionado demasiado, murmuró Chisaki. Izuku estaba a punto de protestar, pero una mirada poco entusiasta de Chisaki fue suficiente para cerrarle la boca. No con tu trabajo, Izuku, sé que puedes hacer tu trabajo. Simplemente quiero decir que no te he dado la seguridad que necesitas cuando se trata de fracaso. A los miembros de esta familia se les permite fracasar. Lo has visto tú mismo. No me corto los meñiques de izquierda a derecha simplemente por un fallo. Lo que merecería castigo sería el fracaso por falta de cuidado, de responsabilidad o por exceso de pereza o confianza. Ninguno de esos se aplica a usted. No puedo castigarte por circunstancias fuera de tu control. Has hecho todo lo posible para prepararte y eso es suficiente. No soy un dictador. Izuku soltó una risita ligeramente emocional. Sabes, es triste que el jefe del Shiasai Ikai sea más amable que la mayoría de las personas que conocí antes que tú. Nadie más me daría tanta libertad. Bien. Lo tomaré como un cumplido, resopló Chisaki ligeramente y luego acarició la cabeza de Izuku. El punto es, no te preocupes tanto, ¿de acuerdo? Seguirás siendo parte de la familia Shiasai Ikai independientemente de si ingresas o no a la UA. Gracias, sonrió Izuku. Ahora se sentía más preparado gracias a las palabras de aliento del jefe. Izuku estaba en los prestigiosos terrenos de la UA con la ropa más bonita que tenía fuera de su uniforme de trabajo.
Como había recibido tutoría durante casi los últimos 2 años después de ser expulsado, en realidad no tenía uniforme escolar para tomar sus exámenes como los otros estudiantes. Eso, combinado con el hecho de que sus exámenes eran en un día diferente al de Shinzou, por lo que no conocería a nadie familiar, lo puso ansioso por otras razones además de aprobar sus exámenes. No había estado rodeado de grupos de personas de su edad fuera del refugio desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrado a dedicarse exclusivamente a los negocios, ya fuera en el refugio o cuando trabajaba para el jefe. Tal vez simplemente trataría esto como si fuera más trabajo y estaría en modo de negocios todo el tiempo. Cuando vio a un pequeño grupo de otros estudiantes en el vestíbulo improvisado para el examen, uno de los varios gimnasios de la UA, Izuku estaba un poco confundido. Esperaba que hubiera una multitud de más estudiantes que estos el día del examen, probablemente había menos de 100 estudiantes aquí actualmente, y la UA rutinariamente recibía miles de solicitudes. Curiosamente se acercó a la primera persona que llamó su atención. Un chico muy alto, de hombros anchos y cabello rapado, sonriendo sin ninguna preocupación en el mundo. Izuku le dio una palmada en el hombro. Disculpe, esta es la zona de espera para los exámenes de ingreso, ¿no? Buen día. Sí, lo es. El chico hablaba ruidosamente, pero honestamente, Izuku trataba con Rappa todos los días, así que estaba bastante acostumbrado a este nivel de volumen. Es interesante ver cuántos estudiantes recomendados hay. Me encanta la competencia, así que no puedo esperar a ver cómo me va. ¿Y tú? Espera, ¿exámenes de recomendación? Izuku sabía que había varios días de exámenes, los exámenes de ingreso siempre se repartían en varios días, para darles a los estudiantes muchas opciones de programación, pero asumió que Netsu lo programaría durante los exámenes generales. ¿Por qué lo programaría durante los exámenes de recomendación? Pero Izuku no dejó que se notara su sorpresa. No era más que un experto en mezclarse. ¿Sí? Aunque no estoy postulando para ser un estudiante héroe, Izuku se rió entre dientes, pensando sobre la marcha en cómo podría explicar su presencia aquí entre un grupo de posibles estudiantes héroes. Estoy solicitando una carrera especializada de educación general. Creo que soy la única persona que lo solicitó, así que probablemente me pusieron con los estudiantes recomendados como héroes. Mi parte práctica del examen probablemente será paralela a la tuya, pero no competiré contigo. ¡Qué interesante! ¿En qué te estás metiendo que es tan especializado?, preguntó el chico, genuinamente curioso. Una chica que esperaba a poca distancia, centró su atención en la conversación. No pude evitar escuchar. Lo admito, también tengo curiosidad, dijo, con las manos educadamente cruzadas frente a ella. Izuku la catalogó como proveniente de una familia rica en un instante. La forma en que se comportaba lo decía todo. Eso, y que vestía un uniforme de una secundaria muy prestigiosa. En realidad, ahora que Izuku estaba prestando atención, parecía un poco familiar. ¿Te importa si me uno a la conversación? De nada. El chico ruidoso sonrió, sin darse cuenta de que estaba hablando con Izuku. Yo tampoco, dijo Izuku. Este tipo le recordaba un poco a All Might, con su sonrisa y su presencia ruidosa, pero su indiferencia hacia las personas que lo rodeaban le recordaba a Rappa. Honestamente, Izuku se sintió atraído hacia él de una manera amistosa. Voy a entrar en un análisis de peculiaridades. Técnicamente, hay 2 pistas. Análisis de peculiaridades de apoyo al héroe, para cosas como analizar villanos y apoyar a los héroes dándoles consejos peculiares, y análisis general de peculiaridades, para cosas como consejeros peculiares y médicos. Aunque no elijo eso hasta mi 2º año, siento. Es tan específico que se agrupa con la educación general. Oh, fascinante. No tenía idea de que la UA ofreciera un curso tan especializado. Dijo la chica, sonando sorprendida. Hay que ser bastante inteligente para querer estudiar un campo así. Después de todo, las peculiaridades son muy variadas y complejas. Mencionaste una práctica. Tal vez nos analizará durante nuestra práctica. Izuku asintió. Eso es lo que apostaría. Y creo que la UA ofrece un curso tan especializado gracias al director Netsu, sinceramente. Es uno de los analistas de peculiaridades más buscados en Japón.
Apuesto a que fue una decisión personal incluirlo. Bueno, espero ver lo que dices sobre mí. Por cierto, soy yo Arasi Inasa. El chico ruidoso extendió una mano para estrecharla. Izuku lo hizo y pareció impresionado. ¡Wow! ¡Qué apretón de manos tan firme! Y yo soy Yaoyorozu Momo, presentó la chica de aspecto rico, ofreciéndose también a estrecharle la mano. Izuku mantuvo la cara seria mientras le estrechaba la mano, pero en el momento en que ella dijo su nombre, se dio cuenta de por qué la conocía. La familia Yaoyorozu era amiga muy tranquila de los Asaikai. Más precisamente, el cabeza de familia y el anterior jefe de Asaikai eran buenos amigos y viejos socios comerciales. Izuku no se ocupaba de muchas de las prácticas comerciales destacadas, del tipo en el que estaba involucrada la familia Yaoyorozu, pero conocía el nombre ya que había sido mencionado mucho en las reuniones de negocios mensuales de Asaikai. El patriarca Yaoyorozu Masayoshi, era el jefe de un enorme conglomerado empresarial que intervenía en casi todos los asuntos. Aparentemente, solían proporcionar a los Asaikai diversos bienes del excedente que producían sus fábricas, cuando los Asaikai estaban más interesados en vender productos semilegales y usura que en la intermediación de información. A cambio, Asaikai protegía las instalaciones que la familia Yaoyorozu no quería que el público supiera que eran de su propiedad. Y, cuando se les preguntó, los Asaikai incluso habían ayudado a introducir de contrabando cosas dentro o fuera del país para la familia en raras ocasiones. Sin embargo, hoy en día, sus negocios entre ellos se centraban en la información. El jefe de la familia Yaoyorozu proporcionaba a Chisaki información privilegiada sobre sus negocios, y los Asaikai continuaban con su protección y contrabando ocasional. Si Izuku tuviera que adivinar, la hija menor de los Yaoyorozu probablemente no tenía idea de las prácticas comerciales más oscuras de su familia. Él tampoco estaba dispuesto a decírselo, ya que ella no parecía reconocerlo. Sin embargo, si terminaron en la misma escuela, tendría que decírselo a Chisaki. Los Asaikai podrían incluirla discretamente en su lista de personas protegidas y ganarse más favores de la familia. Sin embargo, Izuku no expresó nada de esto, simplemente sonrió y asintió mientras Yaoyorozu se presentaba. Soy Midoriya Izuku. También espero ver las habilidades de estudiantes recomendados como ustedes dos. Supongo que no te importará que te analice para mi práctica, Yoarashi-kun. Preguntó Izuku, a lo que Yoarashi se rió y le dio una palmada en el hombro. Por supuesto que no. Aunque no creo que haya mucho que analizar. Mi peculiaridad es bastante sencilla. Pero no te lo estropearé. Tendrás que esperar y ver, dijo, a lo que Izuku casi se rió. Casi ninguna peculiaridad fue completamente sencilla. Incluso cosas como cambiar el color del cabello o poder escribir muy rápido generalmente tenían alguna condición, inconveniente o faceta adicional que podía ampliarse y estudiarse. Pero no creía que Yoarashi quisiera escuchar eso, así que simplemente asintió. Bueno, estoy seguro de que al menos puedo encontrar algo interesante que decir al respecto, sonrió Izuku. Tenía genuina curiosidad por saber cuál resultaría ser la peculiaridad del otro chico. No había mutaciones externas ni características obvias que indicaran una peculiaridad, por lo que era más que probable que fuera una transformación o una peculiaridad del emisor. Dado que las peculiaridades de los emisores eran las más comunes, Izuku estaba dispuesto a adivinar que tenía una. Pero estoy sorprendido. No sabía que te podían recomendar para otra cosa que no fuera el curso de héroe, dijo Yoarashi, pareciendo genuinamente sorprendido. Sí, te pueden recomendar para cualquier curso en la UA. Sin embargo, los otros exámenes de recomendación son en otros días, explicó Momo. Aunque, si realmente eres la única persona que solicita el curso de análisis como dijiste, supongo que sería más fácil simplemente ubicarte en otro curso en lugar de tener un día de prueba completamente separado para un solo estudiante. Y ya que estás haciendo un análisis de peculiaridades, ubicarte con los prospectos del curso de héroe parece la elección lógica. Somos los únicos que realmente podemos utilizar peculiaridades durante las pruebas. Exactamente cierto, sonrió Izuku. Yaoyorozu era bastante inteligente. Tal vez intentaría hablar con ella sobre sus peculiaridades en algún momento, si ella estaba interesada en ellas, y si la volvía a ver, por supuesto.
No puedo esperar para hacer algún análisis en vivo. Siempre es mejor que revisar notas o imágenes. Me gusta tu pasión por el análisis, Midoriya. Es muy respetable, dijo Yoarashi. Antes de que Izuku pudiera responder, fueron interrumpidos. Muy bien a todos. Una voz desde el frente de la fila llamó su atención. Vieron una figura que Izuku reconoció como Snipe con su disfraz completo de héroe. Estaba saludando para dirigir a los estudiantes a un área secundaria. Es hora de entrar al edificio principal para realizar pruebas. Una vez que ingrese al centro de pruebas y se registre, se le asignará un número y un grupo para su práctica. El número que te asignarán será el orden en el que te llamen para las entrevistas individuales y también tu asiento para el examen escrito. ¿Todos nos han seguido hasta ahora? Todos los estudiantes respondieron afirmativamente. Agachadiza asintió. Bien. Tan pronto como se registre, nos dirigiremos a las salas de pruebas para los exámenes escritos. Dispondrás de 2 horas y media para completarlos. Después haremos un descanso para pasar a los exámenes prácticos. Realizarás el examen práctico en grupos, que convocaremos cuando llegue el momento. Y después de las prácticas, tendremos nuestras entrevistas. Se llevarán a cabo varias entrevistas a la vez, así que no se preocupe porque tardarán demasiado. ¿Entiendo? Sí, señor. Nombre, DNI y documentación de check-in. Midoriya Izuku. Izuku le entregó su identificación y la copia impresa que había traído consigo en el correo electrónico del director Netsu sobre sus exámenes. Solo esperaba que ese fuera el papeleo de check-in que estaban pidiendo. La recepcionista comprobó algo en su computadora y luego abrió un poco los ojos. Cierto, bueno, se aclaró la garganta y se movió en su asiento. Izuku se preguntó qué había visto que la molestaba tanto. Pero ella le dio un número, por lo que no expresó sus pensamientos. Aquí. Serás el número 42. Buena suerte en tus exámenes. Izuku tomó el número con una pequeña reverencia y se fue a buscar su lugar. Al final resultó que, como Yoarashi había estado frente a él, era el número 41, por lo que los dos se sentaron uno al lado del otro. Se desearon en voz baja buena suerte y poco después se aprobaron los exámenes. Izuku observó y se dio cuenta de que era el último en hacerse la prueba, porque la suya era diferente. A Snipe se le entregó un examen separado por parte de un asistente que entró corriendo con su prueba, que era notablemente más gruesa que las demás. Por supuesto, Netsu no facilitaría su examen. Probablemente llenó su examen escrito hasta los topes con preguntas difíciles para tratar de eliminarlo. Lo único que le habían permitido, en su trato, era el derecho a realizar el examen. Nada decía que Netsu no pudiera mañarle el examen para mantener a la yakuza fuera de su escuela. ¿O fue manipulación? Quizás Netsu era simplemente un sádico. Izuku supuso que tendría que averiguarlo. Izuku realizó el examen de manera silenciosa y eficiente. Fue difícil, pero no imposible, y las partes adicionales del ensayo relacionadas con el análisis estaban a la par con las solicitudes que recibía de los clientes como cuidador. Considerándolo todo, sintió que al menos aprobaría el examen escrito, si no con gran éxito. Cuando llegó el momento de las prácticas, y los estudiantes fueron separados en grupos, Izuku observó cómo colocaban a Yoarashi con algunos candidatos de aspecto interesante. En su grupo, parecía haber un niño con una apariencia casi de calavera, con dientes y sin labios. Otro era un chico de pelo rojo y blanco, que parecía bastante enojado por la forma en que se comportaba. Buena suerte, Yoarashi-kun, saludó Izuku, mirando al chico dirigirse para unirse a los demás. Ojalá ambos podamos entrar. Me encantaría volver a hablar en algún momento. Yo también. La sonrisa de Yoarashi se hizo aún más amplia, de alguna manera. Buena suerte con tu práctica. Deberíamos encontrarnos después de los exámenes e intercambiar números de teléfono. Ahora somos amigos, después de todo. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Ni siquiera había mencionado su falta de peculiaridad, no tenía idea de cómo reaccionaría el otro chico cuando se enterara. Generalmente surgía el primer día de clases.
Izuku no estaba avergonzado de esa parte de sí mismo ahora, por lo que no la ocultaría, pero le desagradaba la idea de llamar amigo a alguien antes de saber cómo se sentía acerca de la falta de peculiaridades. Pero estaría de acuerdo con la idea de que seamos amigos por ahora. Después de todo, se suponía que debía pasar desapercibido. Según todas las apariencias, iba a ser un estudiante de secundaria normal. Ser amigo de alguien, aunque sea superficialmente, ayudaría a solidificar esa imagen. De todos modos, no hacía daño que Yoarashi fuera bastante simpático. Por supuesto, Yoarashi-kun. Entonces te encontraré después de los exámenes. Es una promesa, le ofreció una mano para estrecharla. Yoarashi le estrechó la mano con gusto y entusiasmo, luego se giró y se fue para alcanzar a su grupo, que ya estaba saliendo por la puerta. Izuku, por otro lado, dejó escapar un profundo suspiro. Odiaba mentirle a alguien tan genuino como Yoarashi, incluso si solo fuera por omisión, al guardarse su estatus sin peculiaridades para sí mismo. El resto de los estudiantes continuaron dividiéndose en grupos, hasta que finalmente quedó solo. Sniper revisó su lista confundido. Lo siento, no veo tu número en mi lista. Debe haber habido un error. Déjame verificar con qué grupo se suponía que debías ir. No hay ningún error aquí, agachadiza. El tono siempre alegre del director Netsu llegó por el intercomunicador. Por favor, envía a Midoriya-kun al área de observación del examen práctico. Snipe parecía genuinamente perplejo y sorprendido al escuchar a Netsu decir eso. Dijo lentamente. Eso nunca había sucedido antes. Bueno, si eso es lo que dice el jefe, te mostraré el área de observación. Vamos, chico. Es así. Izuku lo siguió en silencio, siendo conducido a un área en una plataforma alta que daba a los campos de pruebas donde los estudiantes héroes estaban en sus grupos, ahora vestidos con ropa diferente para el examen práctico. Izuku pudo ver a Yoarashi, luciendo particularmente enojado por alguna razón. ¿Qué pasó en el tiempo que tardó en cambiarse y entrar a campo? Midoriya-kun. Qué bueno verte. Netsu sonrió y lo llamó tan pronto como se unió a él en el área de observación. Snipe se fue, presumiblemente para seguir supervisando los exámenes. Varios otros profesores también estaban allí, pareciendo sorprendidos al ver a un estudiante. Izuku notó en particular que estaba recibiendo una mirada de sorpresa de nada menos que Kayama. Después de todo, esta era la segunda vez que la veía en la UA. Si todos se lo están preguntando, Netsu interrumpió la mirada de sus empleados. Este es el estudiante que mencioné en la reunión de personal. El estudiante de análisis potencial. Las cejas de Kayama se fruncieron mientras pensaba por un momento, pero no parecía pensar en lo que fuera en lo que estaba pensando. En cambio, ella le habló. Qué bueno verte de nuevo, niño. ¿Aún tienes esa certificación de RCP? ¿Conoces a Midoriya-kun? Se preguntó Netsu. Izuku asintió. Obtuve la certificación de RCP para poder cuidar niños, explicó Izuku. Ella estaba reemplazando al instructor mientras yo tomaba las clases. Ella es una buena maestra. Aunque no esperaba verla en la UA. ¿No te convierte eso en un héroe profesional, Kayama-san? Eso es así. Proero Midnight, a su servicio. Kayama sonrió y se echó el pelo sobre el hombro. Pero no se lo digas a todo el mundo, ¿de acuerdo? Normalmente hacemos que los estudiantes firmen acuerdos de confidencialidad sobre las identidades civiles de los héroes a principios de año, pero resulta que ya me conocías antes, así que no se puede evitar. Izuku recibió una mirada casi inescrutable de Netsu. Claramente, le preocupaba que Izuku se escapara y vendiera la información al mejor postor o algo así, pero su trato incluía asegurarse de que ninguna de la información proporcionada dañara a sus estudiantes o personal. No estaba dispuesto a exponer la identidad civil de Midnight a nadie, al menos no ahora. Si resultaba útil para el Asaika y en algún momento tal vez entonces, pero por ahora, se lo guardaría para sí mismo. Por supuesto, señor Kayama. ¿O debería llamarte Kayama-sensei? Izuku sonrió descaradamente. Eso hizo reír a Kayama. No seas arrogante, Midoriya-kun. Ni siquiera has aprobado los exámenes todavía. ¿Tienes tanta confianza en ti mismo? Algo debe haber cambiado desde que nos conocimos hace un par de años.
Eras un niño muy tímido y ahora mírate. Kayama se pellizcó la mejilla como la recordaba haber hecho en las clases de RCP. Sea lo que sea, bien por ti. Espero que mantengas esa confianza. Netsu interrumpió, su expresión aún ilegible. Lo que sea que estuviera pensando sobre su interacción, Izuku no podía decirlo. Bueno, ya casi es hora de que comiencen las prácticas de héroe, así que déjame darte rápidamente tus instrucciones, Midoriya. Para tu práctica, me gustaría que escogieras a un estudiante en particular de este grupo, señaló al grupo de Yoarashi en el monitor. Perfecto, pensó Izuku. Quería analizar a Yoarashi de todos modos. Dame una descripción lo más completa posible de la peculiaridad del estudiante para cuando finalice su práctica, así como al menos una forma de mejorar el uso de dicha peculiaridad, y al menos una aplicación potencial de la peculiaridad fuera de un entorno heroico. He visto algunos de sus análisis antes, pero no espero que sean tan completos dado el tiempo que tenemos. La práctica recomendada suele durar unos 10 minutos por ronda, pero al tratarse de una carrera, podrás disponer de más o menos tiempo, dependiendo de lo rápido que el alumno complete la carrera. Sin embargo, si cree que puede realizar un análisis más exhaustivo en el tiempo que le corresponde, hágalo. ¿Comprendido? Sí, señor. Eso es bastante sencillo, asintió Izuku. 10 minutos fueron un poco cortos, dependiendo de cuán compleja fuera la peculiaridad, y necesitaría estudios en profundidad y una visión de cerca para obtener los detalles esenciales, pero Yoarashi dijo que la suya era bastante sencilla. Iría a lo seguro y garantizaría sus posibilidades de entrar. Siempre podría presumir más tarde. Me gustaría analizar el número 41 para mi práctica de hoy. Muy bien, entonces, Netsu le entregó una libreta y un lápiz. Era uno de los cuadernos de 100 yenes en los que Izuku solía escribir sus análisis. Cuando vio la sorpresa en el rostro de Izuku, Netsu simplemente sonrió. Recordé el libro que me mostraste la última vez. Supuse que apreciarías un medio similar. Mucho es así. Gracias, director. Izuku inclinó la cabeza. Estoy listo para empezar cuando comiencen los exámenes. Perfecto. Entonces Netsu presionó un botón en lo que parecía ser una radio. Snipe, adelante y comienza con tu grupo. Abajo, en el suelo, Izuku observó y escuchó mientras Snipe le daba al grupo de estudiantes las instrucciones del examen. Sería una carrera de obstáculos de 3 kilómetros, y a los estudiantes se les permitió usar sus peculiaridades de cualquier manera que consideraran adecuada, además de dañar directamente a sus oponentes. Izuku supuso que eso dejaba mucho espacio para ralentizar a los demás, si algún estudiante héroe estuviera dispuesto a llegar tan lejos para ganar. Pero verse frenado también presentaba la oportunidad de mostrar las habilidades propias para salir de situaciones difíciles. Izuku pensó que terminar la carrera más rápido no era el único aspecto por el que se juzgaba a un candidato. Probablemente se pensó mucho en el proceso de selección, dado que no había tantos estudiantes recomendados. Después de explicar las reglas de la carrera, los estudiantes se alinearon y se prepararon para correr. Izuku se sentó en una de las sillas libres, con su libreta y lápiz en mano, listo para observar y tomar notas. Snipe levantó una pistola de salida en el aire y con un estallido. La carrera comenzó. Izuku observó cómo Yoarashi despegaba con una enorme ráfaga de aire, y frunció el ceño al observar la peculiaridad. Una peculiaridad que generó viento. No, Izuku observó cómo Yoarashi se movía como si estuviera tocando algo tangible cuando usaba su peculiaridad, por lo que probablemente fue manipulación directa del aire. A juzgar por la fuerza con la que despegó, también podía manipular la velocidad a la que se movía el aire, dándole la capacidad de generar fuertes vientos. Si no podía moverse, Izuku supuso que afectaría su peculiaridad, aunque no sabía cuán gravemente. La carrera continuó, e Izuku notó que estaba codo a codo con un chico que podía crear hielo, el de aspecto enojado que había visto antes. Parecía que el hielo hacía que el aire se volviera helado y el aire frío chocaba con el aire más cálido que Yoarashi estaba agitando a su alrededor, por lo que su peculiaridad se vio afectada por la temperatura, de la misma manera que el aire normal.
Sin embargo, parecía tener una gran precisión con su peculiaridad. No solo podía crear múltiples corrientes de viento, sino que tenía control total sobre cada una, haciendo ajustes sobre la marcha para contrarrestar la interferencia del aire frío. Estaba equilibrando expertamente cada corriente de aire que controlaba para seguir impulsándose hacia adelante sin estrellarse. Las cejas de Izuku se alzaron, fue todo un espectáculo. Supuso que no era de extrañar que Yoarashi fuera un estudiante recomendado con habilidades como las suyas. Aunque Yoarashi parecía bastante molesto por el aire frío, Izuku lo notó como una forma de mejorar su peculiaridad. Parecía que el aire frío podía usarse de la misma manera que el aire más cálido, aunque a Yoarashi le resultaba más difícil hacerlo. Podría aprender a incorporar cambios de temperatura en el uso de su peculiaridad para que no lo desconcerten tanto, y tal vez incluso podrían ayudarlo a hacer algo nuevo con su peculiaridad que no podía hacer antes. En cuanto a los usos fuera de un entorno heroico, bueno, eran demasiados para contarlos. Una peculiaridad como la manipulación del aire era tan versátil que dolía. Podía usarlo para ayudar en la construcción, levantando cosas con sus corrientes de aire, crear vacíos en entornos científicos, ayudar a estudiar los efectos del clima y el aire, incluso trabajar para ayudar a garantizar que las condiciones climáticas fueran óptimas para los cultivos, todo tipo de cosas. Izuku se puso tan a escribir sus notas que cuando terminó la carrera, se sobresaltó un poco. Sonrió cuando vio que Yoarashi había ganado y se sintió seguro de que había logrado obtener lo suficiente para aprobar la práctica. Y Yoarashi había asumido que su peculiaridad era sencilla, se subestimó allí. La manipulación del aire fue precisa a otro nivel. Cuando todo estuvo dicho y hecho, le entregó el cuaderno a Netsu con una sonrisa. Espero que les guste lo que pude anotar esta vez. Creo que es una peculiaridad de la manipulación del aire. Puedes ver todas mis observaciones allí. Me encantaría estudiar su peculiaridad de cerca en algún momento. Personalmente, me preguntaba qué rango de movimiento afecta su capacidad para manipular el aire, pero eso no fue algo que pude ver en solo 10 minutos. Creo que valdría la pena investigarlo, a pesar del gran control que ya tiene sobre su don. Veo. Netsu sonrió, todo dientes y un brillo en sus ojos. No puedo esperar a ver lo que escribiste. Muy bien, Midoriya, haré que Kayama-san te acompañe a las salas de espera de la entrevista por ahora. Te entrevistaré personalmente cuando sea tu turno. Izuku se puso de pie y se inclinó profundamente. Gracias, señor. Kayama le hizo una seña y él la siguió fuera de la sala de observación y de regreso al edificio principal. Ella lo miró con curiosidad, con la misma expresión pensativa que tenía antes. Parece que tienes una pregunta, murmuró Izuku. Kayama se rió entre dientes. Muy observador. Solo tenía curiosidad, recuerdo que dijiste que te gustaría ser un héroe profesional. Dijiste que tampoco te importaría ayudar a la gente de otras maneras, pero parecías bastante interesado en el heroísmo por la forma en que hablaste del tema. ¿Por qué pasar al análisis de peculiaridades? Porque es adyacente al héroe. Parece un salto bastante alejado del heroísmo directo, dijo, repentinamente seria. Por la expresión de su rostro, parecía como si le estuviera dando su propia entrevista. Izuku le dio a la respuesta la consideración que merecía. No podía decir la razón literal, por supuesto, por la que ahora estaba en la Yakuza, pero alguien importante para mí me dijo que hay más formas de ayudar a la gente que simplemente ser un héroe profesional. Que hay otras formas de salvar a la gente. Ese sentimiento realmente se me quedó grabado. El análisis de peculiaridades es algo que me encanta hacer desde que era niño y pensé, tal vez podría salvar a la gente con eso también. Hay personas que se sienten lastimadas por su peculiaridad, que no pueden controlarla, todo tipo de cosas. Esa gente también necesita ayuda. Esa parecía ser la respuesta correcta, porque la expresión de Kayama cambió a una sonrisa casi de orgullo. Veo. Bueno, eso es muy cierto. Hay muchas maneras de ayudar a las personas. Estoy seguro de que tu análisis de peculiaridades será de gran ayuda para alguien algún día. Cuando llegó el momento de la parte de la entrevista de los exámenes, Izuku fue llamado a la oficina de Netsu y fue recibido no solo por el director, sino también por un detective que conocía bien, Tsukauchi.
El hombre con el que trató cuando actuaba como cuidador, el hombre que se había ofrecido a ser el enlace entre la policía y el Asaikai en lo que respecta al refugio. ¿Era él el hombre con el don de la verdad? Izuku de repente se consideró muy agradecido de que su política fuera nunca mentir a menos que fuera necesario, ya que probablemente le ahorró muchos dolores de cabeza en el pasado. Hola, Midoriya-kun. Me gustaría presentarle al detective Tsukauchi de la policía de Roppongi. Va a confirmar lo que hablamos la última vez, dijo Netsu, señalando al hombre. Si toma asiento, podemos seguir adelante y comenzar. Por supuesto. Es un placer conocerte, sonrió Izuku y le ofreció la mano para estrecharla. El detective lo sacudió y asintió, aunque estaba claramente confundido. Encantado de conocerte también, Midoriya. Aunque me pregunto por qué Netsu me pediría que le ayudara a entrevistar a un estudiante potencial, pero lejos de mí cuestionar sus motivos, Tsukauchi sacudió la cabeza con cariño. He aprendido a no preguntar por qué hace lo que hace. Generalmente hay una buena razón, aunque nunca puedo comprenderla. Solo tengo una lista de preguntas que se supone que debo hacerte y confirmar que estás diciendo la verdad. Supongo que ya te lo han dicho. Sí, señor, asintió Izuku. Cuando estés listo. Está bien. Primera pregunta, Netsu te asignó una estipulación para las reuniones mensuales que seguiremos teniendo. ¿Ha cumplido esta estipulación al máximo? Preguntó Tsukauchi. Netsu no le había dicho que la estipulación era no hacer nada ilegal, entonces, probablemente mantener sus conexiones en privado. Sin embargo, realmente no había una manera de evitar que se le preguntara tan directamente, había preparado soluciones en caso de que le hicieran algo más que una pregunta tan directa, pero ahora tenía que pensar en algo sobre la marcha. Netsu seguramente lo criticaría por ser evasivo si intentara dar algo más que un sí o un no como respuesta. Así que quizás la honestidad sería la mejor política en esta situación. Podría ser lo suficientemente vago como para no despertar sospechas en Tsukauchi. Solo hubo un caso en el que no lo hice, aunque fue muy menor, y fue para ayudar a cumplir con una obligación previa que tenía antes de que me pusieran la estipulación. Sin embargo, terminó siendo para usted, director Netsu, dijo Izuku, y había una mirada de comprensión en los ojos del director. Se refería a la información que se le entregó y que inició la redada contra el MLA. Por lo demás, no he hecho nada que pueda desviarme de lo estipulado. Es cierto, confirmó Tsukauchi, mirando a Netsu. Netsu tarareó pensativamente. No me gusta tu respuesta, Midoriya, pero esta vez se podría ser una excepción. Solo para confirmar, ¿tuvo que ver con el regalo que me dieron, no? Preguntó. Sí, eso es exactamente correcto, asintió Izuku. Es cierto otra vez, intervino Tsukauchi. Netsu suspiró profundamente y juntó las patas. ¿Qué parte del regalo? Izuku miró a Tsukauchi, sin saber cómo expresarlo de una manera que no fuera extraña o sospechosa. Una planta, se decidió a decir Izuku. Técnicamente cierto, después de todo, plantó algo. Uno que se podría poner en una oficina. Me lo sugirió mi padre. Veo. Entonces te pidieron que entregaras la planta. Netsu se dio cuenta rápidamente. Después de todo, solo se plantó un error en toda la operación. Y lo de su padre técnicamente también es cierto, ya que Chisaki era el padre de la familia Asaikai. Su ceremonia Sakazuki había sido para forjar un vínculo entre padre e hijo. Sí. Me dijeron que yo era el único que podía, y simplemente no podía decirle que no a mi padre, dijo Izuku, fingiendo una sonrisa incómoda. Netsu todavía no tenía idea de que era teniente y tenía que seguir siéndolo. Tenía que creer que Izuku era solo un peón incómodo para el Asaikai. Netsu parecía haber comprado el tipo de mirada de los superiores me obligaron a hacerlo, aunque claramente no estaba contento con eso. Por lo demás, me he apegado a lo estipulado. Mi padre me dijo que debería concentrarme en la escuela y los exámenes, y eso es lo que he estado haciendo desde entonces. Bueno, como dije, no estoy contento con eso, pero podría ser una excepción solo por esta circunstancia, ya que solo se trataba de entregar una planta como parte de mi regalo. Los niños realmente no pueden decirle que no a sus padres, ¿verdad? Netsu preguntó suavemente. Izuku asintió rápidamente, tratando de parecer emocionado.
¿Fue cierto todo lo que dijo Midoriya-kun, Tsukauchi-san? Tsukauchi parecía bastante confundido. ¿Qué tiene que ver un regalo con algo? ¿Qué es exactamente esta estipulación? Nunca antes había oído que un estudiante tuviera que pasar por algo como esto. Me está ayudando a cerrar un negocio importante. La estipulación tiene que ver con eso. No quiero hablar de mis prácticas comerciales privadas, Tsukauchi-kun, estoy seguro de que lo entiendes. Hago más trabajo que simplemente ser director, y mis clientes se enfadarían conmigo si simplemente fuera y hablara de ellos descuidadamente, explicó Netsu, la imagen de calma y compostura, mientras hablaba sin esfuerzo sobre la peculiaridad de detección de mentiras de Tsukauchi. Bien, olvidé que también eres analista. Y este es un potencial estudiante de analista, debe ser algún tema de análisis que se me pasaría por alto. Y después de decirlo, aprendí a no preguntar también, se rió Tsukauchi. Bien, de acuerdo. Midoriya estaba diciendo la verdad sobre la entrega de la planta y que era la única excepción a seguir la estipulación que estableciste. La expresión de Netsu era muy seria. Bien. Pero no haré más excepciones, ¿entiendes, Midoriya? No importa si tu padre te lo pide o no, no permitiré que mis reglas se rompan nuevamente a menos que te dé permiso para romperlas. Entiendo, señor, Izuku inclinó la cabeza, aunque por dentro estaba dejando escapar el mayor suspiro de alivio imaginable. No podía creer que se hubiera salido con la suya. Netsu debe haber deseado realmente trabajar con Chisaki, aunque probablemente nunca sabría por qué motivo. Bien. Entonces, la última pregunta, por favor, Tsukauchi-san. Había una parte de no divulgación en su acuerdo, las cejas de Tsukauchi se alzaron sorprendido mientras leía la pregunta. Debe ser un trato realmente serio para un niño firmar un acuerdo de confidencialidad, de todos modos, solo quiere confirmar que lo has cumplido. Por supuesto, asintió Izuku. Ningún estudiante ni personal debía conocer su identidad. Eso tengo. Ese fue muy fácil de cumplir. Es cierto, asintió Tsukauchi. Entonces, ¿todo bien, director? Sí, gracias. Puedes irte ahora, Tsukauchi-kun, tengo algunas cosas que discutir con Midoriya en privado, dijo Netsu. Tsukauchi se puso de pie y se despidió con una pequeña reverencia, y una vez que la puerta se cerró detrás de él, la expresión de Netsu cambió a desdén. No puedo decir que disfrute que se rompan mis reglas, Midoriya, pero tengo la idea de que Chisaki te presionó para que lo hicieras. ¿Qué te convirtió exactamente en el único que podía plantar un micrófono en la oficina de Kizuki? Porque ella estaba escribiendo un artículo sobre el refugio de Asaika y en ese momento, y yo soy voluntario allí, respondió Izuku fácilmente. De esto podía hablar sin preocuparse. Era mejor tener a alguien que estuviera en el refugio con regularidad, pero que no supusiera una amenaza para ellos. Una persona sin peculiaridades encaja perfectamente. Su seguridad era más laxa a mi alrededor, así que pude colar el micrófono. Soy parte de Shiya Saikai, me guste o no, así que Oyaji me hizo cumplir el papel. Ya había aceptado ayudar antes de hacer el trato, así que no podía evitarlo. No supe que era para tu regalo hasta después. Netsu pareció evaluarlo cuidadosamente, juzgando si estaba mintiendo o no sin la ayuda de Tsukauchi. Pero Izuku no estaba mintiendo en absoluto, así que no había nada por lo que denunciarlo. Si bien no sabían que Karetaker no tenía peculiaridades, su seguridad era más laxa porque trabajaba en el refugio. Debieron haber asumido que alguien que trabajaba con gente poco peculiar todo el día era un débil presa fácil. Muy bien, entonces, suspiró Netsu de nuevo. Te concederé la excepción esta vez. Solo ten en cuenta que, como dije, no habrá otros. Eso fue realmente todo lo que tenía para ti hoy. No necesito una entrevista ya que este no es un examen de recomendación, esta fue simplemente la mejor manera de incluirte en un periodo de examen. ¿Estás seguro? ¿No necesita nada más de mí, señor?, preguntó Izuku. No, nada más, aunque no rechazaré una partida de ajedrez si así lo deseas. Netsu sonrió lobunamente ahora, e Izuku se rió. Entonces es una partida de ajedrez, señor. All for One tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Entonces parecía como si Hiran hubiera estado investigando el antiguo territorio de Groundbreaker.
Un villano alguna vez temido y vilipendiado, ahora encarcelado en las profundidades del Tártaro, ¿quién había tomado el poder en su lugar?, se preguntó All for One. ¿Y quién fue la última persona que vio a Hiram con vida? Descubrir qué pasó con una peculiaridad sería bastante simple, una vez que controlara las cosas. Simplemente podría salir y encontrar al hombre él mismo, ya que a pesar de que el territorio de Groundbreaker es extenso, podría cubrir bastante terreno con una o dos peculiaridades de búsqueda. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar la máscara que se suponía que le haría el Dr. Garaki. Y espera, él podría, All for One no era ajeno a jugar el juego largo. Había esperado más de 100 años para tener en sus manos la peculiaridad de su hermano, podía esperar un poco más para descubrir quién exactamente había destruido una de sus preciosas piezas de ajedrez. El Bla bien podría haber sido uno de sus proyectos de más larga duración, y escuchar que años y años de ayudar a cultivarlos detrás de escena para su beneficio personal habían sido desperdiciados. Bueno, no estaba contento, y eso era decirlo a la ligera. Recibió una llamada en su computadora, que lo distrajo antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos. Era Tomura. All for One respondió. Ah, Tomura. ¿Cómo está hoy mi amado sucesor? Estoy siendo paciente, como me pidió, Sensei, respondió Tomura, su voz ronca sonó por los parlantes. Pero me pica otra vez, quiero destruir a All Might. Me prometiste que podría. Por favor, dígame que el plan ha vuelto a funcionar, Sensei. Quiero destruirlo más que a nadie. Todos para uno, suspiró. Dejar a Tomura después de All Might mientras se llevaba a cabo su investigación secundaria fue un movimiento arriesgado, pero en última instancia, sabía que no fueron los propios héroes quienes habían tropezado con la información que los llevó a la redada de Deika City. Con Sliding Ball firmemente arraigado al servicio del MA, él mismo habría desviado cualquier trabajo de héroe y habría mantenido las sospechas fuera de ellos. Entonces tuvo que haber sido una fuente externa. ¿Y si ese fuera el caso? Muy bien, Tomura, cedió All for One. No era como si Tomura fuera a tener éxito de todos modos. Sabía que el niño fracasaría, pero le serviría como una oportunidad de aprendizaje perfecta. Puedes reanudar tus planes para matar a All Might. Después de todo, debes destruir todo lo que no te guste. ¿No es eso lo que te prometí? No puedo romper una promesa que te hice, Tomura. Sensei. El tono emocionado de Tomura lo decía todo. No te decepcionaré. Mataré a All Might. Todos para uno sonrió. Por supuesto, Tomura. Solo asegúrese de considerar su puesto cuidadosamente, ahora y en el futuro. Después de todo, la planificación y la paciencia son esenciales para que cualquier cosa tenga éxito. Es una lección que he aprendido bien en mi época. Sería paciente, está bien. Sería paciente y aplastaría a quien se deshiciera del MLA como a una hormiga.